Una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es el debate sobre los congresos científicos. ¿Deben de continuar siendo online o pueden ser presenciales? A favor de los congresos online, pues hay varias cosas. Por ejemplo, hay más gente que puede participar, resulta más económico y también tiene un efecto positivo en la huella de carbono. Sin embargo, el debate ha ido perdiendo fuerza poco a poco. Ambos congresos pueden coexistir, porque hay algo en el cara a cara, en discutir de ciencia en el lugar más inesperado, que hace que los congresos presenciales sean difíciles de sustituir. Hace poco estuve en un congreso en Glasgow, en Escocia. Era un congreso internacional sobre el animal modelo en el que trabajo, C. elegans, un gusano de 1 milímetro que sirve para estudiar muchas cosas: longevidad, genética, enfermedades, metabolismo. En este congreso participaban unas 3.000 personas de todo el mundo. Las sesiones de póster eran de 7 a 10 de la noche, y eso era un avispero de ideas. Sinceramente era emocionante. Yo a veces me hacía a un lado y observaba esos cientos de póster con cientos de personas hablando de sus trabajos, contrastando sus ideas, y me parecía emocionante, la verdad. Esto es algo imposible de reproducir en un congreso virtual. Además, los congresos presenciales te permiten conocer otros lugares. En Glasgow aproveché para ir a ver una exposición de Banksy, el artista de grafitis más famoso del mundo, pero cuya identidad aún se desconoce. Banksy eligió un museo de Glasgow, la Galería de Arte Moderno, porque, según él, tiene una de las obras de arte mejores del Reino Unido. Esta obra de arte es una obra de arte callejera. En la puerta de ese museo hay una estatua ecuestre del Duque de Wellington, a la cual desde los años 80 la gente de Glasgow le ha ido poniendo un cono de tráfico en la cabeza. A veces también le ponen un cono al caballo. Esta irreverencia hacia la estatua de Wellington fue perseguida durante años por el ayuntamiento, por la policía, poniendo multas, pero llegó un momento en que este acto vandálico, digamos, empezó a tener su gracia, hasta el punto que el cono en la cabeza del Duque de Wellington se ha convertido en un icono de la ciudad. Ahora, en las tiendas de Glasgow, uno puede encontrar mucho merchandising del Duque de Wellington con el cono de tráfico en la cabeza. Libretas, camisetas, figuritas. El día que estaba en la cola para ver la exposición de Banksy, unos turistas se querían hacer una foto con esta icónica imagen del Duque de Wellington llevando un cono de tráfico en la cabeza. Pero estaban contrariados porque el cono había desaparecido de la cabeza del Duque de Wellington y ahora estaba a los pies del caballo. Fueron a hablar con el tipo de seguridad, como a quejarse de «Oye, ¿por qué eso no está en su sitio?» Y el tipo de seguridad le dijo algo así como que los borrachos por la noche le quitaban el cono al Duque de Wellington de la cabeza. Y esto me hizo bastante gracia, porque hace unos años se perseguía a aquel que ponía un cono de tráfico en la cabeza del Duque de Wellington y ahora se persigue al que se lo quita. En cualquier caso, el mensaje que están dando es que en las calles de Glasgow manda la gente de Glasgow. Así que en este viaje a Glasgow me traje un montón de ideas, un montón de conocimiento, una exposición de arte moderno y además tuve la oportunidad de entrevistar para Raticos de Ciencia a un científico de Ávila que trabaja en Glasgow. Se trata de Mario González Jiménez. A Mario lo pude conocer porque contacté con la Asociación de Científicos Españoles del Reino Unido, CERU, y alguien me puso en contacto con él. Mario, además de ser un químico físico de primer nivel, es un tipo muy majo y muy interesante. Es una persona que tiene intereses más allá de la ciencia. Y eso se puede ver en su página web, mariogonzalez.es. En esta página escribe sobre ciencia, pero también sobre cultura, sobre su experiencia de vivir en Alemania como científico
y bueno, la verdad es que recomiendo que le echéis un vistazo. Una de las entradas que me resultó más interesante de su página web es un artículo que se llama algo así como Visita turístico-científica a Glasgow. En este artículo, Mario diseña como una ruta de unos 4 kilómetros alrededor de la Universidad de Glasgow, donde uno puede ir viendo distintos monumentos o lugares relacionados con científicos muy importantes que formaron parte de la Universidad de Glasgow. Al acabar nuestra conversación, Mario se ofreció muy amablemente a darme un paseíto por el campus de la Universidad de Glasgow y enseñarme algunos de esos lugares turístico-científicos que comentaba en su blog. Por ejemplo, estuvimos en la casa donde vivió William Thomson, más conocido por el barón Kelvin o Lord Kelvin, que fue un científico que vivió en el siglo XIX y propuso una escala de temperatura que os sonará a algunos, con los grados Kelvin. También me enseñó en un parque la estatua de Joseph Lister. La listerina está nombrada así o llamada así en tributo a Lister. Lister fue el primero en proponer el origen bacteriano de las infecciones. Hizo las cirugías más seguras al desinfectar la instrumentación que se utilizaba. Luego entramos a un edificio muy bonito y en este edificio nos encontramos la estatua de Adam Smith, que es el padre de la economía moderna. Adam Smith es del siglo XVIII y fue rector honorífico de la Universidad de Glasgow. Una universidad que, por cierto, fue fundada en 1451. Sí, 1451. El hecho de que lugares tan bonitos y tan emblemáticos como la Universidad de Glasgow se mantengan activos es un pensamiento que me reconforta. Otras grandes edificaciones de la historia, destinadas a creencias o a cultos, se han ido quedando vacías, pero afortunadamente los edificios construidos para el conocimiento se están quedando pequeños. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Estamos en un instituto de investigación de la Universidad de Glasgow. No sé exactamente cómo se llama este instituto. La escuela de química, ¿no? School of Chemistry. Okay. O sea, que es como el sitio donde también se da clase de química. Sí, claro. Sí. La facultad de química. La facultad de química. Podría decir, ¿no? Y bueno, me has enseñado el laboratorio y me ha llamado la atención los aparatos que tenéis, porque claro, yo vengo del mundo de la biomedicina y cuando entrevisto a alguien del mundo de la biomedicina estoy en mi zona de confort, pero aquí veo esos aparatos y demás y no los entiendo mucho, me suenan, pero no los entiendo mucho y me ha gustado mucho el verlos. Y podríamos decir que tú, Mario, eres un químico físico, porque tú fuiste graduado en química, pero luego he visto por ahí en la web y tal que te llamas químico físico. Sí. ¿Cómo te denominarías? Yo químico físico, sí. Sí, el área química física siempre ha sido un poco, o sea, es relativamente moderna, ¿no? Tiene un siglo y poco, ¿no? Es cuando todos los clásicos, tampoco me quiero poner decir nombres porque no me acuerdo muy bien, sí. Pero no todos los clásicos tipo Arrhenius, un tío de Sajonia que se llamaba Oswald, de toda esta gente, fueron los primeros que empezaron a utilizar la aproximación de la física al estudio de las reacciones químicas, ¿no? Entonces es una cosa que, no sé, siempre hemos crecido leyendo la vida de estos científicos, ¿no? Y es como hace ilusión decir que eres químico físico, que perteneces a ese grupo, ¿no? Sí, porque simplificando mucho las cosas, al final tú eres químico, eres licenciado en químicas, doctor en químicas, pero claro, las moléculas, la química, se modifica por cosas físicas, también por cosas biológicas, ¿no? Sí, y para eso está la bioquímica, ¿no? Exacto, sí. Te tienes que entender de física para ver cómo se modifican las moléculas, ¿no? Claro. Entonces, al final, por ejemplo, llevo desde que vine a Glasgow hace 10 años, no he vuelto a hacer una reacción química. O sea, claro, ahora es casi todo más me dedico más al lado físico de la ciencia de la rama, ¿no? Antiguamente estaba en el lado químico, hacía más reacciones químicas. Entonces, ¿cuántas categorías de químicos podríamos hablar? Está el químico, digamos, puro, el que tú dices que hace reacciones químicas en un laboratorio. Sí, eso se divide luego, claro, se divide en dos.
Se dividen los orgánicos y los inorgánicos. Ah, correcto, ¿verdad? Claro, los orgánicos son los enemigos de los químicos físicos. Siempre, si quieres ser un buen químico físico, no te tiene que gustar mucho la orgánica porque es completamente diferente, ¿no? Química física es como muy racional, tienes que aplicas todas las leyes de la física, es todo muy racional, y la química orgánica es como muy... Espero que no estén escuchando ningún químico orgánico, pero es como muy como de recetas y como intuición. Probar cosas. A lo mejor sí, no lo sé. No sé qué opinarán los químicos orgánicos, ¿no? Pero sí que es como, para hacer esta reacción necesitas acordarte de que necesitas una receta, ¿no? Necesitas, para convertir un alcohol en una acetona, necesito oxidarla usando no sé qué, con estas condiciones. Ya entiendo. Y entonces como muy de recordar recetas y reacciones y... El químico físico, digamos, tiene una vertiente más matemática, Sí. ¿no? De que todo tiene que estar un poquito más calculado y lo otro. Sí, las leyes de la termodinámica son lo que rige todo. Claro. Y entonces es lo que te... Vale, entonces tenemos químicos puros, que son orgánicos, inorgánicos, químicos físicos, bioquímicos, que Sí. pueden ser biólogos reconvertidos a la química o químicos reconvertidos a la biología. Exacto. Y nos queda A los analíticos. Bueno, dos más. Luego son desde el punto de vista social, ¿no? Hasta los analíticos, son los que utilizan la química para determinar la composición de las cosas, ¿no? Sí, sí. Y por composición de las cosas puede ser desde el material con el que se hace un plástico o lo que sea, sí. o puede ser detectar el doping de Lance Armstrong en el Tour de Francia, ¿no? O sea, Sí. y luego también desde el punto de vista social también están los ingenieros químicos. Un ingeniero químico lo que hace es básicamente coge cualquier cosa que hace un químico orgánico o inorgánico y lo lleva al nivel industrial, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es usar, en vez de un matraz para hacer una reacción o un recipiente pequeño, pues tiene que hacer un tanque de no sé cuántos mil toneladas, no sé cuántos Para mil litros, para producir de manera industrial un producto, ¿no? Y entonces pueden ser, no sé, o sea, tienen que saber un montonazo de todo lo relacionado con el transporte de fluidos en tuberías, la distribución del calor, y es todo un campo radicalmente diferente y una aproximación radicalmente diferente. Qué interesante. Bueno, pues ya he aprendido mucho, porque la verdad es que nunca me había parado a pensar en todas las vertientes estas que tenía la química, y veo que tiene muchas ramificaciones y que, como tú dices, al final, cuando vais diversificando en temáticas, igual no os entendéis los unos con los otros demasiado, ¿no? Son cosas muy específicas. Y luego, otra cosa que me ha llamado la atención cuando me has estado enseñando en el laboratorio, me has presentado, digamos, a un espectrómetro de Kerr. Sí, por ejemplo, sí. Y me has hablado de picosegundos. Y eso me ha llevado al título de tu tesina, que lo tenía por aquí apuntado. Sí. Y resulta que en tu tesina, ¿no? Después de licenciarte, ya estabas trabajando con esta espectroscopía de Kerr. El título lo voy a leer porque la verdad es que tiene su miga. Es Estudio de la evolución de la emisión de fluoróforos polares en escalas de subpicosegundo mediante espectroscopía de Kerr. Entonces yo aquí entiendo cositas sueltas. Puedo entender lo que es un fluoróforo polar, una molécula que emite luz y con cargas que la hace polar. Sí. Entiendo la escala de subpicosegundos, que me imagino que es algo muy pequeño. Y en la espectroscopía, pues me la puedo imaginar lo que puede ser, ¿no? Pero ¿cuál era un poco el fin de esta tesina que hiciste de grado en Salamanca? Eso es un campo... Realmente este trabajo no lo hice en Salamanca, lo hice en Berlín. Cuando terminé la carrera, había unas becas de colaboración de la Universidad de Salamanca y básicamente había que inscribirse y elegí primero Berlín y tuve mucha suerte que me tocara la beca. Entonces, básicamente fui un año a trabajar a Berlín y allí aproveché para hacer lo que es la tesina, ¿no? Mucha gente ha estado detrás de esta idea. Es tratar de entender muy bien qué interacción tiene una molécula con su entorno. Entonces, cuando una molécula está en disolución, puede tener diferentes interacciones con las moléculas que la rodean, ¿no? Si, por ejemplo, es agua y tú tienes agua rodeada de agua, pues las moléculas de agua interaccionan con otras moléculas de agua de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, pues normalmente lo que son las interacciones suelen ser lo que se llama dipolo-dipolo. Un dipolo es una molécula que tiene una carga positiva, que por alguna razón en su estructura
tiene más carga negativa en un lado que en otro. Entonces, como tiene un exceso de carga negativa en un lado, hay un exceso de carga positiva en otro, y al final se comportan como imanes o como que tienen tienen polos, ¿no? Sí. Entonces, el lado negativo va a ser atraído por el positivo y el positivo va a repeler el positivo y el negativo va a repeler al negativo. Y esas propiedades las estudias con este aparato, Sí. que al final es un haz de luz. Sí, en la espectroscopía es simplemente utilizar la luz para entender las propiedades de la materia. Le mandas la luz y obtienes la información que quieras. Puedes estudiar qué parte de la luz es absorbida por la materia, puedes estudiar qué parte de la luz ha sido dispersada por la materia, o puedes estudiar a veces lo que ocurre, que es la fluorescencia. Tú aplicas una luz, ¿no? Pones no sé, yo cuando era pequeño siempre nos daban un rosario de estos que lucen en la oscuridad. Ah, sí. Pues le ponías al sol y por la noche pues lucía, ¿no? Sí, pues sí. Básicamente tú le aplicas una luz y la materia absorbe esa energía y la puede soltar inmediatamente, que eso es fluorescencia, o la puede soltar poco a poco, que es fosforescencia, ¿no? Sí. La verdad es que estoy correlacionando ahora la importancia de la luz como fuente de información, y una analogía muy bestia puede ser el ADN en biología, porque veo que la luz da una cantidad de información en ciencia a nivel de pequeñas moléculas, como tú los haces. Sí. Pero hace un episodio entrevisté a un astrofísico y la información que se obtiene del universo también es de la luz. Exacto, sí. Toda la información que quieres está ahí, ¿no? Porque la absorción depende de la estructura atómica, ¿no? Dependiendo de la energía que tenga la molécula, tal, pues absorbe la luz, un tipo de luz u otra. Sí. Entonces, toda la información de la estructura atómica la obtienes a través de la absorción. Sí, me parece súper interesante esto. Y viendo, he estado ojeando por ahí algunos artículos tuyos y intuyo que lo que llamáis el bosón, pico bosón, al final es una propiedad de la materia, en este caso es cristal. Sí, eso es otro nombre rimbombante que nos gusta poner. Esto es más física del estado sólido, ¿no? Entonces, en el estado sólido, tú cuando tienes un líquido y lo enfrías, solidifica, ¿no? Y esa solidificación puede dar pie a dos tipos de estructuras. Una son los cristales, Sí. ¿no? Que son átomos o moléculas que están perfectamente ordenadas una detrás de otra y tienen un orden que si tienes un cristal y lo estudias en diferentes puntos, vas a ver que la estructura siempre es igual en todo el cristal, ¿no? Si tienes un cristal de sal o un cristal de cuarzo o un cristal de... no sé qué cristales me ocurren. ¿En diamantes? Un diamante, por ejemplo, ¿no? Pues vas a encontrar que todas las moléculas en cualquier lado del diamante van a seguir el mismo orden, ¿no? Sí. Pues van a estar ordenadas formando no sé qué estructura de un diamante, pues supongo que tendrá como tetraédrica y tendrán... Sí. Y tiene una arriba, una abajo, una al lado, lo que sea, ¿no? Sí. Y siempre va a ser igual. En cambio, hay veces que al solidificar, si tú enfrías lo suficientemente rápido, no le das tiempo a las moléculas o a los átomos a reordenarse bien. Entonces se van a quedar solidificados, van a quedar quietos en el punto en el que estaban y sin haberse ordenado. Sí. Entonces la materia es completamente diferente. O sea, tiene unas propiedades totalmente diferentes porque los átomos están desordenados. Y vosotros, digamos que escarbáis en ese desorden para ver si hay cierto orden también, ¿no? Si se puede reproducir ese desorden, ¿no? Pues Sí. es todo lo que entiendo. Nuestro interés es... Los vidrios son muy interesantes. O el ejemplo clásico siempre es en la sílica, que es óxido de silicio cristalizado, o el vidrio, ¿no? El vidrio en el que están hechas botellas, que es óxido de silicio vitrificado. ¿Vale? Entonces tiene unas propiedades totalmente diferentes la sílica y el vidrio. Y hay mucha gente que está intentando de obtener materiales vítricos, no sé, hacer vidrios de materiales, o sea, con sus moléculas desordenadas porque tienen propiedades totalmente diferentes. Claro. Un ejemplo es el acero. El acero es un cristal de hierro, ¿no? Y carbono. Pero si tú consigues enfriarlo súper rápido cuando calientas acero, vas a tu horno de Bilbao y lo calientas a tope. Y si lo consigues enfriar muy rápido, lo que obtienes es acero vitrificado. Y el acero vitrificado es muchísimo más resistente y mucho más flexible que el acero normal. Entonces esas propiedades extra, pues obviamente pues siempre son muy interesantes para la industria. Y nosotros lo que estamos interesados es cómo fomentar ese proceso de vitrificación, cómo fomentar que
un líquido o cuál es el proceso por el cual un líquido solidifica y solidifica en forma de vidrio y no de cristal. Es que me parece alucinante lo que me estás contando porque todos estos materiales que utilizamos en el día a día que parecen nuevos, diferentes y tal, y no sabemos de dónde salen, pues salen de estos aparatitos que tenéis vosotros aquí detrás, ¿no? Exacto, sí. Y imagino que todos estos avances serán muy patentables, ¿no? Para la industria. Sí. ¿Cómo de hambrienta es la investigación en química física por las patentes? ¿O simplemente se exponen y la gente los va usando? Hay de todo. Hay investigación básica, ¿no? Como por ejemplo los picos bosónicos, estas cosas son investigación básica, ¿no? Pero esta investigación básica te da la información para obtener nuevos procesos. Entonces sí que es mucho investigación básica, pero cuando se alcanza un nivel suficiente de conocimiento y ya lo puedes aplicar, es cuando ya puedes empezar a pensar en... Claro, ahí es donde imagino que los ingenieros químicos que hablabas antes estarán mirando a vosotros, sí, a ver cómo pueden optimizar cosas. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros lo que utilizamos fue el pico bosónico, ¿no? O el pico que es básicamente, como los átomos están desordenados, en lugar de estar perfectamente ordenados, pues tienen diferentes propiedades. Y una de las propiedades diferentes es el pico bosónico, que es un exceso de estados vibracionales. ¿Esto qué significa? Básicamente, toda la materia, por la temperatura, está vibrando, ¿no? Todas las moléculas están vibrando y en los cristales ocurre igual. Tú cuando tienes un cristal a una temperatura que no sea 0 Kelvin, ¿no? Toda una temperatura calentita, temperatura ambiente, lo que sea, pues los átomos en el cristal están vibrando. Y como todos los átomos están ordenados, pues al final lo que ocurre es que se forman como olas, ¿no? Como una ola en un estadio, pues los átomos suben y bajan continuamente. Es como si estuvieran haciendo todo el rato una ola en el Camp Nou o lo que fuera, ¿no? Sí, súper interesante. Y entonces, como los átomos están súper ordenados, o hacen eso. Pero cuando están en un vidrio, esas olas son muy... Imagínate que en el Camp Nou está la gente totalmente descolocada, hay gente en el césped, hay gente subida en las banderas del estadio, y entonces intenta hacer una ola y las olas son un desastre. Claro. Y ese desastre lo que provoca es que haya diferentes tipos de vibraciones, muchas más vibraciones que las que encontrarías, o muchas más olas que las que encontrarías en un cristal perfectamente ordenado. Y ese exceso de vibraciones es lo que se llama el pico bosónico, y nos da mucha información sobre la manera en la que el vidrio se produce, y nosotros hemos utilizado esa información para entender el proceso por la que los vidrios se forman. Sí, ya he visto que soy muy fan del pico bosónico, he visto carteles por todos lados, murales del pico bosónico, y bueno, la verdad es que es algo que obviamente la comunidad científica lo reconoce porque lo publicáis muy bien, está publicado en Nature Communication y demás. Sí. Imagino que será también vuestro punto de reconocimiento, ¿no? Internacional y demás. Pues aquí, como sabes, en estos podcasts hablamos de ciencia y de la vida, pero a veces me pongo a hablar mucho de la vida y se me olvida hablar de ciencia, ya que estamos hablando de ciencia, vale. Tengo mucha curiosidad, pero se me está olvidando preguntarte cosas de la vida. Dispara. Bueno, ¿tú llevas ya cuántos años en Glasgow? Llevo 10 años en Glasgow. Bueno, intuyo que te gusta Glasgow. Sí, Glasgow está genial. ¿Cuántos días llevas aquí? Bueno, llevo 3. Es una ciudad increíble. ¿Qué es lo que más te gusta de Glasgow? Pues de Glasgow me gusta la gente. La gente es un lugar muy agradable, la gente es súper amable, supongo que ya lo habrás visto. Sí. Cualquier persona que te encuentras por aquí rápidamente te habla, es muy amigable, te invitan rápidamente a unirte a ellos y Glasgow es una ciudad muy agradable, muy acogedora. ¿Y tú has ido, por ejemplo, en Edimburgo, no son iguales o es una cosa más escocesa también, más que...? Los franceses son más simpáticos que los ingleses. Sí, eso dicen, no lo sé. Todo el mundo ha sido bastante amable conmigo en todos los lados, ¿no? Pero sí que es verdad que en Glasgow hay un componente social muy importante. Glasgow siempre ha sido una ciudad muy obrera, ¿no? Y hay un componente social muy importante. Por ejemplo, Edimburgo siempre es un poco más de clase alta, ¿no? Siempre se ha dicho. Entonces es como hay más, no sé cómo decir esto, como más lucha de clases, eso no sé. Tampoco vamos a ponernos aquí en modo teórico. Más comunitaria, ¿no? Sí, Glasgow es una ciudad muy de clase obrera, entonces hay como esa conciencia y se nota mucho, se nota mucho. Pues fíjate que esta mañana he estado en un museo, como te he dicho, que he ido a ver la exposición de Banksy, luego hablaremos de ella, que sé que tú también has ido, y me he metido a la tienda. Yo
en los museos no puedo evitar no meterme después a la tienda y toquetear cosas y mirar cosas. Y ahí había libretitas que ponía, el eslogan es People Made Glasgow. Sí, es una perfecta definición. No, sí. que decía que realmente en Glasgow la importancia de Glasgow la hace la gente. Sí. O sea, que es algo que es muy reconocido, ¿no? No es solo intuición tuya. Y el tiempo, ¿cómo lo llevas? Porque aquí, por lo que veo... Ya se acabó el verano, por ejemplo. Siempre hacemos el chiste, ¿no? De este año el verano ha caído un miércoles, ¿no? Porque ahora con el cambio climático los veranos empiezan a ser un poquitín más largos, ¿no? Pero sí que se nota, sí que es verdad que hay lo que es temporada de calor, suele durar una semana, 2 semanas, y luego el resto del tiempo del verano es como hoy, ¿no? Que es un día 20 grados, un poco de viento, va a llover. Se llueve un poquito, después sale el sol. Sí. Pero bueno, te acabas acostumbrando. Sí. Al principio lo llevaba un poco peor, pero ya estoy acostumbrado al... Y a mí me sorprende que la gente le da un poco igual aquí si llueve. O sea, ahí pueden distinguir quién es extranjero porque lleva paraguas. Aquí llueve y la gente sigue andando... Los paraguas son muy poco prácticos porque como hace tanto viento, Claro. Salvo que tengas un paraguas de varillas de titanio y espacial o algo así, te dura un santiamén. Y luego, aunque sea de varillas de titanio, el paraguas solo te protege la cabeza y un poco el pecho. Sí, claro. Y luego el resto del cuerpo tienes mojado, o sea, completamente empapado, ¿no? Entonces, al final, la gente lo que busca es la impermeabilización, buscan cazadoras impermeables y... Claro. Pues paseando por Glasgow, ha sido inevitable hacer una analogía con Bilbao. Sí. Bilbao también era una ciudad muy industrial, un poco dejada, y el Guggenheim en la orilla del río lo cambió todo, o cambió mucho. Y aquí he visto que al lado del río pues han hecho el Palacio de Congresos, que llama el Armadillo, que es de una arquitectura preciosa, y me da la sensación de que eso ha cambiado mucho. Tienes toda la razón, y de hecho Bilbao fue el espejo en el que se miró Glasgow para hacer su reforma. Glasgow era una ciudad industrial y en el Clyde, ¿no? En el río de la ciudad, estaban todos los astilleros y había pues un montón de astilleros, habría más de 5 astilleros y todo eso pues vino a la reconversión industrial en los 80 y quedó bastante desolado, ¿no? Toda es la zona alrededor del río. Y cuando Bilbao implementó el modelo Guggenheim, ¿no? Ese modelo de renovar y hacerlo una ciudad mucho más social, más enfocada a los servicios, pues Glasgow básicamente los copió y cogió todos los terrenos, todo donde está el Armadillo y todo eso. Antiguamente eran las dársenas, se llaman, donde construían los barcos. Entonces las rellenaron de cascote, y ahí construyeron todo un centro. Pues tienes el Armadillo, que es como un centro de exposiciones. Luego está el SEC, que es como una zona de conciertos donde vienen casi todos. El Palacio de Deportes ese, ¿no? Sí, exacto. Ahí es donde nos vacunamos durante la pandemia. Está chulísimo. Sí. Y... Porque ese Palacio de Deportes... de hecho, el otro día vi un concierto allí, pues salió mucha gente, pero también juegan aquí baloncesto, no sé. No, el baloncesto no... Hay un equipo de baloncesto, pero no es una cosa... El baloncesto no es un deporte que no les llama mucha atención. Sé que en Edimburgo había un equipo muy importante en los 80, pero desapareció y ya no... O sea, que el pabellón de deportes, ¿para qué lo utilizan? No sé. Pues... hay muchas actividades, ¿no? O sea, es como... Glasgow es una ciudad que también está enfocada a las actividades internacionales, ¿no? Como competiciones internacionales, y todos los años suele haber un campeonato internacional de algo. Este año es el de ciclismo. Sí. El mundial de ciclismo es este año en Glasgow, ¿no? Entonces sí que están, pues eso, por ejemplo, ha habido tenis, está la Copa, ¿cómo se llama? Billie Jean, que es la Copa Davis femenina antigua. Sí. Pues la Copa Federación que se llamaba antes, pues el año pasado fue allí, y entonces utilizan los pabellones multiusos que tienen, ¿no? Para organizar este tipo de competiciones. Sí. ¿No? Pues estaba en la cola del museo es un museo de arte moderno, pero tiene la exposición de Banksy temporal, que es la primera que hace, al parecer, en 13-14 años. Y estaba todo vendido, pero si ibas a las 9 de la mañana podías conseguir entradas para momentos puntuales. Y estando en la cola, había 2 mujeres hablando y decían, ¿por qué Banksy, después de 13-14 años sin exponer nada, de pronto decide hacerlo en Glasgow? Y decía la mujer,
Pues posiblemente es que sea de aquí o sea escocés y tal, ¿no? Estaban ahí especulando que no lo creo. Creo que se sabe que es de sitio. Creo que es como de la zona de Bristol, Sí, no lo sí, sé, del sur o oeste de Inglaterra. La razón por la que lo hizo en Glasgow es muy divertida, porque una de las razones por la que People Make Glasgow es porque la gente es bastante irreverente y hay un humor especial aquí en Glasgow, ¿no? Entonces, justo a la puerta del museo hay una escultura del Duque de Wellington. Sí. Y alguien en los años 70, pues vendría borrachera y le puso un cono. Un cono de tráfico, un cono naranja de tráfico, y le puso un cono a la cabeza de Wellington. Sí. Y el ayuntamiento inmediatamente lo quitó. Y alguien lo volvió a poner. Sí. Y así llevamos durante 50 años. Y entonces ya es como un símbolo de la ciudad, la escultura de Wellington con el cono. A veces el caballo también le ponen un cono, a veces le ponen, pues yo que sé, un cono. Cuando ocurrió el Brexit le puse un cono con la bandera de la Unión Europea. Cuando ahora con Ucrania me han puesto la guerra de Ucrania, le han puesto un cono con la bandera de Ucrania. Y es como un símbolo de la ciudad. Sí. Y eso le parece a Banksy, le dijo Banksy, que le pareció como el culmen del arte urbano. Y es la razón por la que quiso hacerlo en Glasgow en la exposición. Sí, es verdad que justo al entrar es lo primero que se lee, ¿no? La exposición, que era, él creía que era la mejor obra de arte de todo el Reino Unido. Exacto. Que era esta obra de arte callejera, ¿no? Sí. Qué interesante eso. Y es un cono que se ha convertido en un icono al final. Y exacto, sí. Y muy bueno. El merchandising que hay alrededor, ¿no? Que hay muchos llaveritos y demás, y venden gorros del cono, claro, sí. Ese es el símbolo de la ciudad, sí. Es fantástico. Eso, la verdad, es que una de las cosas que más me ha encantado de la exposición, porque yo había visto en Barcelona alguna exposición de cosas de Banksy, pero yo creo que es como alguna empresa que le gestiona exposiciones y demás. Sí. Pero esta me pareció muy auténtica porque mostraba cosas de cómo él trabajaba en su taller y demás, ¿no? Bueno, y de hecho, cuando te he dicho que iba a ir, me has dicho, tómate tu tiempo, disfrútalo, que yo estuve ahí en la inauguración y me encantó. ¿Qué es lo que más te llamó la atención a ti de esa exposición? Es que, sobre todo el cómo trabajaba, ¿no? Que te explica en lo que le mueve a hacer las cosas y eso me gustó mucho. O sea, lo que me gustó mucho es que habla en primera persona, ¿no? Es una exposición en la que todas las cartelas y todo lo que está expuesto en las paredes en primera persona. Y entonces es como si él te estuviera contando porque todo te está explicando él mismo en su carrera, ¿no? Entonces puedes ver qué le motivó pues a empezar a crear ciertas obras, ¿no? Y qué ideas tuvo y tal, y eso me gustó mucho. Sí. Y luego obras en particular, pues no lo sé, me sorprendió muchísimo. Yo no la conocía, el camión que estaba lleno de mascotas. Sí. Era como un camión que iba al matadero, ¿no? Y estaba lleno de animales de peluche. Sí. Y lo tuvo como ese camión dando vueltas por Nueva York. Exacto. Eso me gustó muchísimo. Me pareció una idea muy... Impresiona mucho porque entras en una sala y te ves ahí el camión. Sí. Y con gente que lo está usando por detrás, porque luego tú te puedes sentar en la posición de los que lo manipulan, y puedes engañar a la gente y ponerte tú a hacer ruido, sí. Bueno, quizá hay gente que todavía no localice quién es Banksy, y bueno, es digamos, el artista de grafitis más famoso del mundo, pero cuya identidad no se conoce. Y bueno, yo conocí a un galerista en Madrid que me dijo que conocía a Banksy. Yo creo que hay mucha gente que cree que lo conoce, pero eso me parece muy divertido porque muchas veces posiblemente se equivoquen o no, pero el tipo sin develar su identidad ha creado una empresa de eso y vive de eso y su mensaje está llegando a todos lados, ¿no? Es fantástico. Exacto, estoy de acuerdo. Bueno, otra cosita muy típica del Reino Unido que estamos haciendo ahora mismo es que me has ofrecido un té. Sí. ¿A ti te gustaba ya el té de antes? No, eso es una afición que he adquirido aquí. Sí. Y tiene el punto este de que, claro, como se prepara muy caliente, tienes que esperar un ratito para bebértelo, entonces como que el compartir un té no es como el compartir un cortado que te lo tomas antes, ¿no? Esto requiere un momento social, sí, totalmente. Y todavía seguramente esté súper caliente. Porque tú eres de Ávila, sí, y te fuiste a estudiar a Salamanca en la universidad, pero digamos que el instituto y todo lo hiciste en Ávila. En Ávila, sí. ¿Y qué echas de menos de Ávila y Salamanca después de 10 años de vivir aquí? Pues sobre todo, pues obviamente la familia y los amigos, ¿no? Se les echa mucho de menos, ¿no? Ir a tomar algo con ellos y obviamente, pues sí, se echa
echa mucho de menos. Pero imagino que recibirán muchas visitas también, ¿no? Porque estás un poco claro. a tiro de piedra, ¿no? Estamos a 2 horas y media Claro. de España, de Madrid, ¿no? En avión, así que tampoco es una distancia insalvable, ¿no? Realmente sí, o sea, siempre lo decimos, ¿no? Que si nos hubiéramos ido a vivir, porque yo estoy aquí con mi mujer, entonces yo siempre decimos que si nos hubiéramos ido a vivir, no sé, a Oviedo o algo así, a lo mejor se tarda más en coche ir a Madrid. Es posible, es posible. Y también hay una cosa interesante que los científicos cuando, por circunstancias, pues tenemos que estar un tiempo fuera, es verdad que pierdes mucho el contacto con tu gente, con tu familia, con tus amigos de toda la vida, pero es una pérdida cuantitativa, pero yo siempre digo que cualitativamente no pierdes tanto, ¿no? Porque en lugar de cenar 15 veces con ellos al año, cenas 3, pero son cenas intensas y más emotivas y te ves con mucha más gana, ¿no? Entonces, ¿y el fútbol te gusta? Sí, me gusta el fútbol. Sí me gusta el fútbol. Porque yo si viviera aquí... Me gusta verlo y jugarlo, ¿no? Sí. ¿Y eres del Celtic, de Glasgow? ¿A quién le tiene más simpatía? ¿Del Rangers o al Celtic? El tema es que aquí hay una componente... hay una componente en lo que llaman aquí el sectarismo, ¿no? O sea, porque el Celtic está asociado con el catolicismo y el Rangers está asociado con el protestantismo, ¿no? Entonces hay como una componente social muy importante y hay unas peleas muy gordas. Sí, que primero eres católico protestante y después ya eres del Celtic o del Rangers, ¿no? Sí, yo no creo que haya un católico que sea del Rangers o un protestante que sea del Celtic. Seguro que los hay, pero es muy raro. Y luego hay gente que no es ni católica ni protestante que igual... son del Rayo Vallecano de aquí que se llaman él. No lo sé, estoy tomando el pelo. Hay un equipo que es como el Rayo Vallecano aquí, que es el tercer equipo de la ciudad, que se llama el Partick Thistle. Ah, no lo conocía. Sí, que también es un equipo buenísimo y invito a todo el mundo que esté escuchando desde el podcast a buscar la mascota del equipo. Ah, mira, lo voy a apuntar. ¿Y está en qué categoría? Pues ahora mismo está en segunda división. Descendió hace unos pocos años y ahí anda. Qué bueno. Y entonces tú de vez en cuando vas a ver algún partido así. A veces, sobre todo lo que más voy a ver es curioso, voy a ver la selección de Escocia. Porque en Hampden Park, ¿no? En Hampden es lo que más veces he ido a ver. Porque antes había una secretaria que era en la universidad, su marido trabajaba en la Federación de Escocesa de Fútbol. Entonces siempre que había un partido así que no era muy interesante, ¿no? Escocia-Macedonia o algo así, pues nos regalaban las entradas y íbamos ahí todos felices ahí a ver. Escocia-Macedonia. Sí, algo así, equipos, dos maneras de entender el fútbol. Sí. Y viste el Escocia-España último que no lo pude ver. Lo dieron para el pelo, ¿no? No lo pude ver. Pues lo perdimos y bien perdido, la verdad que jugaron muy bien. Menos mal que no fui a verlo. Sí. Pues nada, a mí me encanta también el fútbol, pero nunca he visto ni al Celtic ni al Rangers. Pero fíjate que mi hermano vino aquí a un campo de trabajo en Escocia hace un montón de años y me trajo camisetas del Rangers, banderas del Rangers y tal. Y he tenido una adolescencia, digamos, ligada al Rangers y demás. Tenía banderas del Rangers puestas en mi habitación. Y luego yo también estuve aquí en Escocia jugando al fútbol. ¿Ah, sí? Jugando al fútbol. Vine con una beca Come. Estoy hablando de los años 95, 96 o algo así. Era de prácticas en empresa y estuve en Aberdeen. Y yo jugaba al fútbol pues a nivel regional, en la universidad y tal. Y yo cuando llegué aquí y vi los campos de entrenamiento todos de hierba, una hierba perfecta cortada, y tal, dije yo quiero jugar aquí en algún equipo aunque sea 3 meses. Entonces, pues bueno, jugué en un equipo y lo disfruté un montón. O sea, es que tengo unos recuerdos fantásticos de jugar fútbol. Imagino que si tú juegas aquí al fútbol, ¿no? El césped, una gozada. Sí, el césped es una gozada, que como llueve tanto, al final casi siempre jugamos indoor, ¿no? Jugamos dentro de... Hay sitios para jugar, lo que llaman aquí un five-a-side, que son 5 jugadores por equipo y luego las paredes... o sea, no se sale el balón fuera porque tiene paredes. Y las porterías son un poco más bajitas. Son más bajitas. Es como lo más típico, ¿no? Jugar bajo techo, ¿no? Y cuando estaba en Aberdeen me decían, pues en Glasgow el acento es mucho más fuerte. Sí, es verdad. ¿Pero se lo notas? Sí, se nota muchísimo. Luego, es una cosa, como el inglés es tan flexible, hay muchos acentos incluso dentro de una misma ciudad, ¿no? Entonces aquí alrededor de la zona de la universidad, como es una zona, pues hay muchos universitarios y tal, tiene un acento más suave. Pero si te sales de este área, el acento es muy fuerte, muy fuerte y cuesta entenderles todavía. Me cuesta mucho entenderles. Qué divertido. Cuando veníamos para acá, obviamente te iba preguntando por tu situación también profesional y demás, porque
A ver, yo he estado viendo tu currículum y me parece impresionante y que realmente cualquier universidad o centro de investigación de alguna manera podría estar interesado en ti. Otra cosa es que existan los mecanismos para ficharte. Y yo te decía, ven a Barcelona al ICFO, que es el Instituto de Ciencias Fotónicas, porque vamos, yo creo que ahí obviamente encajaría mucho, que seríamos muy feliz profesionalmente, ¿no? Pero me decías que bueno, que por ahora estás a gusto aquí, ¿no? Sí, estamos muy a gusto. Vinimos mi mujer y yo hace 10 años. Mi mujer es museóloga y trabaja, ahora mismo dirige 3 museos en Glasgow. Interesante. Sí. Y ¿qué museos son? Son 3. Son la Tenement House, básicamente era la casa de una señora que empezó a vivir en esa casa a principios del siglo XX y la mantuvo tal y como estaba hasta que falleció, ¿no? Y entonces cuando los herederos fueron a ver la casa se dieron cuenta que eso era un auténtico museo y la donaron a la organización de mi mujer, que se llama National Trust, que es como una organización que protege el patrimonio de Escocia. Sí. Y ahora mismo pues tú vas allí y es como viajar en el tiempo. Tienen todavía las lámparas de gas, que son como la de los camping gas, que tienen como una rejilla de metal que cuando con el gas se calienta y ilumina. Qué bueno. Tiene para llamar al timbre, pues tiene como una cadenita que tiras y tira de una campana que suena. Y obviamente pues tiene toda la ropa de a principios del siglo XX, tiene botes de mermelada de todavía hecha en los años 40. Un pequeño viaje en el tiempo, ¿no? Totalmente. Y es con la luz, especialmente si vas de noche y estás con las luces de gas, es realmente una experiencia muy, muy especial. Pues entonces, claro, imagino que tu mujer también a nivel profesional. Sí, nos hemos comprado una casa hace 2 años y estamos muy a gusto aquí, no tenemos ninguna idea de regresar. A tu padre le está dando un disgusto ahora mismo. Bueno, pero ellos nos vienen a ver, ahora nos van a venir a ver en verano. Bueno, pues nos quedamos con eso que hablábamos antes, ¿no? De que a veces el tiempo que se comparte es mejor que sea poco y bien compartido. Exacto. Exacto. Y luego otra cosa de ciencia que me sorprendía y me has empezado a explicar un poquito antes, es que, claro, yo estaba viendo tus artículos donde estudias cómo se modifican las moléculas por el entorno físico y aparte de esto que me has explicado, también he visto algún artículo sobre la molécula, digamos, reina en biología, que es el ADN, donde también estudias un poco cómo hay cosas que pueden modificar un poco la estructura del ADN, pero ya lo que me ha roto un poco los esquemas es que estudiáis el mosquito de la malaria. Y ahora en el laboratorio justo me has enseñado unos cuantos mosquitos secados. Sí. Explícame cómo aplicáis la química física a la malaria. Muy interesante. Y es un ejemplo claro de lo que hemos hablado antes, ¿no? De que a veces la ciencia básica llega a un punto lo suficientemente madura como para que dé paso a una aplicación, ¿no? Y en este caso el problema viene vinieron unos entomólogos, nos estuvimos hablando con ellos y nos contaron un problema que hay en el campo de la malaria. Cuando hay un brote de malaria, para saber cómo responder a ese brote, hay que capturar mosquitos en la zona y se miran principalmente 2 cosas. Una es la especie del mosquito y otra es la edad del mosquito. La especie es importante porque hay mosquitos que, aunque son de diferentes especies, tienen exactamente la misma morfología. Se ven exactamente igual y no hay manera que un experto pueda distinguirlos. Pero su comportamiento es muy diferente, ¿no? Entonces hay unos mosquitos que prefieren picar al amanecer, otros que pueden picar por la noche. Hay unos que prefieren estar cerca del agua y otros prefieren estar dentro de las casas. Muy interesante, claro, eso es muy importante. Entonces la especie es muy importante y pasar la especie lo que se hace es una PCR. Y eso es una técnica relativamente cara, sobre todo porque cada PCR cuesta como 2 euros más o menos. Y puede ser más barato, puede ser más caro, pero bueno, alrededor de ese precio. Y cuando tienes que medir 100 mosquitos, ya es un gasto considerable. Y la segunda razón es la edad, porque en los mosquitos, desde que pica una persona infectada por malaria hasta que están disponibles de transmitir la malaria nueva, es decir, el proceso en el que el parásito va a las tripas del mosquito, se reproduce, atraviesa las tripas y viaja hasta las glándulas salivarias del propio mosquito, tarda alrededor de unos 7-9 días. Eso significa que si en una zona hay muchos mosquitos viejos, es decir, que un mosquito
si lo dejas en un laboratorio y tal, puede vivir 30 días tranquilamente. Pero en la naturaleza todos los días mueren el 90% de ellos. Porque se los comen los pájaros, porque se chocan contra el limpiaparabrisas de un camión, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, todos los días solo un 10% sobrevive. Eso significa que unos días es dura la vida de mosquito. Es dura la vida de un mosquito. Antes, pasado una semana, pues el número de mosquitos que ha llegado a una edad madura es muy bajo. Claro. El caso es que si tú llegas y mides la edad de los mosquitos de una zona, básicamente si hay muchos mosquitos viejos significa que hay muchas posibilidades de que la malaria se transmita rápidamente. Claro. Y si son jóvenes significa que tienes unos días todavía para... Sí, entonces tienes que ver qué manera puedes reaccionar a ese brote, ¿no? Y el caso es que para saber la edad de un mosquito, la técnica que se ha estado utilizando es diseccionar los mosquitos, las mosquitos hembra, porque solo las mosquitas transmiten la enfermedad, solo son las únicas que pican. Sí. Los machos no pican. Las hembras pican porque necesitan las proteínas de la sangre para desarrollar los huevos. Entonces tienes que diseccionarlas, mirar en el útero y contar el número de cicatrices que hay en el útero, porque cada vez que ponen huevos desarrollan una cicatriz y ellas ponen huevos cada 3 días. Entonces tú vas, coges los mosquitos, coges 100 mosquitos, coges 2000 mosquitos, los que sean necesarios, y diseccionas uno por uno. Un mosquito, ya los has visto en el laboratorio, miden como 1 milímetro o 1,5 milímetros, 2 milímetros, pueden ser muy pequeñitos, ¿no? Entonces diseccionar eso lleva tiempo y luego tienes que contar y entonces ves 3 cicatrices, pues eso significa que ese mosquito tendría 9 días. Entonces son técnicas que tanto la PCR como la disección son lentas y caras y son muy poco prácticas, ¿no? Entonces ahí es donde viene la espectroscopía. Si tú mides el espectro infrarrojo de los mosquitos, obtienes picos que están relacionados con los enlaces de su piel, ¿no? De su cutícula, que se llama. Sí. Entonces puedes contabilizar cuántas proteínas tienen, cuántos lípidos, que principalmente es la cera que les recubre la piel, o puedes saber también cuánta quitina tiene, que es la de lo que está hecha el exoesqueleto, la cutícula, ¿no? Claro. Eso genera un patrón que tú ya, claro, lo ves con tu referencia y dices... Sí, porque un mosquito al envejecer, pues la cutícula crece como las cortezas de los árboles, va haciéndose más gruesa, entonces tiene más quitina y tiene más proteínas, y también con la edad van perdiendo cera. Sí, pero estaba pensando, a ver, los brotes de malaria que normalmente se dan en zonas tropicales y demás, o sea, eso implica tener allí en un centro de investigación o en un centro sanitario un espectrómetro. Exacto, y no son caros, son relativamente baratos y sobre todo ya los hay portátiles, claro, que son como una caja de zapatos y los puedes llevar a cualquier lado. Claro, y hacer una PCR pues requiere un poco de entrenamiento y esto por lo que me has enseñado es mucho más sencillo, ¿no? Poner el mosquito. Sí, pones el mosquito en el espectrómetro, le aplastas para tener bien un buen espectro, ese es el principal inconveniente en la técnica, que destruyes el mosquito. Claro. Pero bueno, hay muchos mosquitos. Sí. Entonces le aplastas y obtienes su espectro y entonces a través del espectro puedes ver cuánta proteína tiene, cuánta quitina tiene y cuánta cera tiene, y ahí tenemos un modelo creado que te dice, pues este mosquito tiene esta edad y es de esta especie. Y entonces tardas literalmente 40 segundos en medir el espectro y puedes saber exactamente con bastante precisión la edad y la especie. Me parece muy interesante, ¿no? Porque va desde la química física a la biología, pero también a la salud pública, ¿no? O sea, ahí engloba... Totalmente. Totalmente. Cosas. Me parece chulísimo el proyecto este. Bueno, pues ya para terminar me gustaría preguntarte 2 o 3 cositas más personales. En el laboratorio, ¿en qué momento te encuentras más animado? Ya sabes que la carrera científica es un poco tiene momentos buenos y momentos no tan buenos cuando no te salen bien las cosas y tal. Sí. Pero cuando, por ejemplo, pues cuando algo te ha salido muy bien y por fin, o un punto que te has estado una semana para conseguir medirlo y tal, para poner un punto más en tu gráfica y todo sale bien, es un momento muy agradable de esa aplicación, ¿no? Sí, la sonrisita. Exacto. Ya. Y a nivel de compañeros de laboratorio o en ciencia en general, en departamento, en tu entorno, ¿qué cualidad es la que más valoras de un colega científico? Pues supongo que simplemente que sea, no sé, que sepa que esto es
es una cosa que no hay gente que se lo toma muy en serio y es muy interesante. Lo mismo cuando jugamos al fútbol, hay gente que se pica mucho, ¿no? Sí. A mí me gusta la gente con la que puedes jugar y te lo pasas bien, ¿no? Que estás jugando al fútbol y fallas y no pasa nada, ¿no? No pasa nada, ahora vamos a por otra, tal, ¿no? Pues igual en ciencia. Ciencia es lo mismo. Qué buen símil, sí. Sí, la gente agradable es la que cuando las cosas van bien y van mal, siempre están apoyando, son agradables, siempre le tienes al lado, ¿no? Si tienes, pues eso. Yo creo que el símil se lo dice todo, ¿no? Si tienes alguien que se pica mucho, esa gente no es agradable trabajar. Sí, quizá, ¿no? Hay gente que da demasiada importancia a lo que hace y muchas veces eso va relacionado un poco con la ignorancia de su entorno, ¿no? Porque viven en una burbuja y dan demasiada relevancia a lo bueno y a lo malo que le puedan pasar. Y yo creo que los científicos pecamos un poco de eso, ¿no? Porque al final es una profesión en la que los resultados van un poco ligados al ego, ¿no? Si todo sale bien, te crees que eres el más guay del mundo, y si todo sale mal, te crees que eres una mierda hecha en un palo, ¿no? Sí. Entonces, ese es un problema que tenemos muchos los científicos, y es que nos creemos especiales, nos creemos como Mourinho, ¿no? Nos creemos los especiales, y no es para tanto, ¿no? Al final es un trabajo como cualquier otro y... Sí, eso puede pasar en un momento de tu carrera, y yo creo que eso pasa quizá en cualquier profesión, ¿no? De que sea un poco competitiva, gente que hace diseño y entra en un estudio súper guay, de pronto se sobrevalora, y después con la distancia, cuando uno ya va acumulando años, pues ve todo en perspectiva, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, la última pregunta que te quería hacer, una pregunta práctica, es que, yo estoy en un congreso y ahora, esta noche, pues tenemos ahora una sesión plenaria de 5 a 6 y de 6 a 7 y media tenemos una hora y media libre para ir a cenar donde queramos, y después tenemos una sesión de póster. Y estamos encontrando dificultades para encontrar un sitio donde comer aquí medianamente bien. ¿Dónde me recomendarías ir para cenar algo diferente y bueno y diferente? Aquí hay una cosa que a lo mejor también es que llevo 10 años fuera de España, entonces ya estoy perdiendo un poco ya las cosas. A lo mejor ya no son tan diferentes en España, pero cuando yo vivía en España, por ejemplo, la comida india no era tan común. Sí. A lo mejor ahora mismo en ciudades como Barcelona, Madrid, sí que es mucho más común la comida india, ¿no? Sí. Entonces hay muy buenos restaurantes de comida india. Aquí en Glasgow fue donde se inventó el tikka masala. Ah, interesante. Y está el sitio donde puedes ir al sitio original donde se inventó el tikka masala. Ah, sí. Entonces, a mí siempre me ha parecido muy exótica la comida india. Entonces te puedo recomendar un par de sitios. Vale, y entonces cerca del Armadillo, más o menos a 10-15 minutos caminando, ¿hay algún indio que me puedas recomendar? Es que justo en la zona del Armadillo es una zona que está muy de moda ahora y casi todos los restaurantes son muy caros. Sí. Entonces, en este barrio de aquí igual. Sí. Hay, por ejemplo, el Mother India es un buen sitio de comida india. Vale. Un pelín caro, pero la comida es muy buena. Sí. Ah, pues mira, sí, que lo vamos a hacer. Pero es curioso, ¿no? Que cuando vienes al Reino Unido y preguntas por restaurantes, te dicen un tailandés, un indio. Hay comida, o sea, también te podría haber recomendado sitios de comida escocesa, ¿no? Que tienen su salmón, tiene, por supuesto, el plato nacional es el haggis, ¿no? Que es una especie de morcilla que tiene avena. En vez de arroz es hecha con avena. Sí, eso creo que en la cena de gala creo que lo van a poner haggis, ¿no? Sí. Entonces, y por supuesto luego te puedo recomendar buenos sitios para beber whisky. Hay en Finestone, que se llama el barrio que está cerca del Armadillo, hay un sitio de whisky que se llama el Ben Nevis, que es como es el sitio más importante al que hay que ir si te gusta el whisky. Sí. Y bueno, yo no soy muy fan de esto, pero quizás hacer alguna cata y Claro, sí. Es muy chulo, y siempre la otra ventaja de los restaurantes aquí, de los bares aquí, los pubs, es que suele haber música en directo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el Ben Nevis suelen ir grupos de música folk de la ciudad, van ahí simplemente a pasar el rato y tocan música, entonces tú llegas y hay como un grupo ahí practicando mientras tú te tomas tu whisky. Qué bien. Está muy bien. Pues nada, ahora me apuntaré los detalles y lo vamos a explorar. Pues, Mario, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Este ratico. y esto ha hecho que esta visita a Glasgow y a Escocia haya sido un poquito más especial, porque he aprendido mucho contigo. Me alegro muchísimo. Y nada, nos vemos en el futuro en algún lugar. Sí. Chao. Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.